Buenas noches de nuevo. En este vídeo YouTube quiero relatarles algo interesante y muy actual sobre un misterio acerca del Arca de Noé. Últimamente ha habido hace unos meses una expedición china y algunos arqueólogos europeos que han dicho haber captado de nuevo el lugar exacto en el monte Ararat, a unos 4.500 metros de altura, el Arca de Noé. Durante toda la historia ha habido muchos aventureros, arqueólogos, buscadores del Arca de Noé que han afirmado haberla visto, incluso haber entrado dentro, puesto que está en un lugar estratégico, en un monte que hace frontera con tres naciones: los kurdos, iraquíes y rusos. Un lugar muy conflictivo y de difícil acceso. Y curiosamente, con el Arca de Noé sucede lo mismo que, por ejemplo, con el Arca del Pacto de Moisés, o con la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón, que siendo como son recintos sagrados, es casi imposible el acceso a esos lugares, puesto que están extremadamente protegidos por entes sobrenaturales. Pero puesto que nos estamos acercando a un fin catastrófico, antes de ese fin, según las profecías bíblicas, muchos de estos enigmas y misterios se revelarán, y uno de ellos es el Arca de Noé. Hace aproximadamente 4.438 años hubo en la Tierra un cataclismo de dimensiones inimaginables, un diluvio global que inundó la Tierra por espacio de un año a varios metros sobre la montaña más alta de la Tierra en aquel tiempo de Noé. Solamente una familia con 8 personas y una especie de todos los animales existentes en la Tierra, y aves y reptiles, sobrevivieron dentro del arca que este profeta de la antigüedad, Noé, y su familia construyó por espacio de 120 años aproximadamente. Hay mucha gente que no tiene un conocimiento exacto de lo que fue el Arca de Noé. Piensan o dibujan en algunas ilustraciones un barco, pero Noé no construyó una embarcación, porque Noé no tenía que dirigir el arca a ninguna parte, solamente era quedarse sobreviviendo, flotando sobre las aguas, pero no viajar el arca a ningún sitio específico. Y efectivamente, después de un año, después de unas lluvias inmensas durante 40 días, Noé y su familia y el arca descansaron en el monte Ararat, a una altura aproximadamente de 4.500 metros, en el lecho de un lago seco que hay allí, que en verano muchas veces los kurdos han podido verla y visitarla, que son llamados los protectores del Arca de Noé, puesto que Noé, después de salir del arca, se estableció muy cerca de allí, del monte Ararat. Muchos aventureros, como dije al principio, han visto el arca, la han fotografiado. Incluso hay una experiencia interesante. En el año 1917, un oficial de las cortes del zar Nicolás II de Rusia sobrevoló con un avión en 1917 el monte Ararat, porque quería hacer una topografía o unas fotografías de la zona para la invasión rusa hacia Turquía y otras partes de Europa. Y casualmente, entre comillas, pudo fotografiar el arca, una estructura aproximadamente, como dije al principio, no como un barco, no forma de un barco, sino rectangular, puesto que tenía esas medidas de 3 pisos para proteger a los animales, las aves y los reptiles. Este oficial de la corte del zar Nicolás II de Rusia, al volver, enseñó las fotos al zar y le fue muy sugestivo e interesante, de tal manera que mandó el zar de nuevo volver al oficial hacia el Ararat con una compañía de soldados rusos para entrar en el arca, fotografiarla y medirla. Y efectivamente volvió este oficial y entró en el arca.
con la expedición completa, la fotografió por todas partes, la midió, y ocurrió lo que ha ocurrido consecuentemente cuando alguien intenta visitar estos lugares sobrenaturalmente protegidos. Que a la vuelta a Rusia fue precisamente la revolución bolchevique de Lenin, 1917, y la eliminación de toda la familia del zar, de este oficial y toda la compañía de soldados que le habían acompañado y habían visto el arca y habían entrado en ella. De tal manera que no quedó ni rastro ni vestigio de los testigos que habían visto el arca, como sucede, por ejemplo, en el arca del pacto de Moisés. Cualquier israelita o no israelita que viera el arca del pacto moría inmediatamente. Solamente una vez al año el sumo sacerdote de la familia de Aarón podía verla en el Santísimo, porque estaba igualmente protegida por ángeles, como ocurre con la mesa de Salomón y el arca y la cueva de Hércules, que está sobrenaturalmente protegida y nadie puede verla, puesto que cualquier persona, desde el rey a cualquier otro individuo que la viera, la mesa de Salomón moría rápidamente, como pasó en el año 711 con el rey Rodrigo, y toda la corte de España y toda España fue invadida por árabes por culpa del rey Rodrigo haber entrado en aquel recinto sagrado, como en el año 1546 la expedición que mandó el cardenal Silicio de Toledo, murieron todos por entrar en aquel recinto por el callejón de San Ginés número 3, que hoy han hecho museo gracias a mí, y murieron todos de una autosugestión del miedo y terror al ver dos robots que hay allí protegiendo la mesa de Salomón pegar mazazos en el suelo de una manera espantosa. Estamos viviendo en ese tiempo cuando Jesucristo, hablando del arca de Noé, profetizó que en el tiempo del fin aparecería el arca. Porque en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 39, Jesucristo cita, una vez más, refiriéndose a Noé y al arca de Noé y al diluvio de Noé, con las palabras siguientes, más o menos como en aquellos días antes del diluvio, los hombres estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose, las mujeres dándose en matrimonio, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo hace una referencia profética de que será un paralelo exacto, refiriéndose al arca de Noé con el tiempo actual del fin, puesto que vivimos en ese tiempo del fin. Un tiempo catastrófico de crisis económica, de contaminación mundial, de inmoralidad mundial y de terror mundial. Un sistema que solamente tiene una solución final, y es un caos final para eliminar el mal de la tierra, proveniente de fuentes sobrenaturales, como en el pasado, en el tiempo de Noé, con el diluvio. Antes del fin aparecerán también los Nefelín, los gigantes que hay dentro de rocas artificiales, igual que extraterrestres y mujeres. Lugares que yo conozco en diferentes partes del mundo y sobre todo en España. Será también un testimonio, como en tiempos de Noé, del tiempo del fin, como los círculos y pictogramas que aparecen en los sembrados de trigo, colza y cebada de la tierra. El arca de Noé, una vez más y por última vez, aparecerá en breve en este tiempo del fin. Gracias por su atención y hasta la próxima.